Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras. Por supuesto, por aquí, por Bonita Radio. Un saludo a mi director de programación, Alexis, que está aquí muy bien acompañado de Amanda. Amanda, saludos. Es un placer tenerte en De Letras. Este es el espacio donde la palabra es el oficio. Y en esta tarde, primer jueves de marzo, tengo el gran gusto de compartir con la escritora Yolanda López López, autora de la novela La caída de Alejandro Curtos, una novela que fue premiada por el Pen Club de Puerto Rico este pasado certamen, que antes de eso había sido muy bien acogida, muy bien criticada por los lectores y por los escritores del país y de otras nacionalidades. Y tenemos el placer y el gusto de poder conversar con Yolanda sobre su novela, de una vigencia y de una pertinencia extraordinaria. Yolanda, bienvenida a De Letras. Gracias. Es un honor, de veras. Gracias. No es tu primera vez. No es mi primera vez, no. Estuviste aquí cuando quien conducía el programa era la insustituible Dinora Marzán. Y todavía decimos su nombre y hay una vibración única y constelar porque Dinora Marzán era un ser iluminado. Cierto. Un ser iluminado. Muy dulce, cierto. Sí, una mujer muy especial, de una sensibilidad extraordinaria. Cierto. Médico, por cierto. Médico, sí, por cierto. Así la conocí, sí. Médico y con un entendimiento de la medicina social, ¿verdad? Muy grande. De modo que todos los que conocimos a Dinora vivíamos un poco enamorados de su persona. Es cierto, sí. ¿Verdad que sí? Pues entonces me da mucho gusto de invitarte yo a este programa y decirle al público que yo me leí la novela de un tirón, porque es un texto muy ágil. Está escrito de una forma que permite que el lector se involucre inmediatamente con la trama, con los personajes. Comencemos, ¿qué tal si comenzamos, Yolanda, mostrando la portada en la pantalla? No sé si Alexis nos ayuda y mostramos la portada en la pantalla. Es una portada muy luminosa, en tonos amarillos y rojizos y cobrizos. ¿Quién escogió la portada, Yolanda? La portada es un trabajo es una composición artística hecho por mi hijo, sí, Manuel Enrique Alvarado López, que es artista gráfico. Yo quería algo pues sencillo, pero que representara la novela. Y la portada tiene una serie de componentes que te llevan al tema. De hecho, ese es mi bulto de médico cuando yo estaba estudiando medicina. Así que ese es el bulto. Esto aquí es representación de los cultivos a que hago referencia. Luego una serie de monedas que son monedas de Europa, y no se define específicamente, y pues llaves entre las cuales hay una llave vieja. Así que pues básicamente es una composición de objetos a las cuales se le tira un retrato y se lleva. El diseño original, y ahí el artista estuvo un poquito molesto, era más rojizo que cobrizo. Pero entonces cuando pasa por imprenta adquiere esos tonos amarillosos, y se quedó así. Muy linda, a mí me parece una composición hermosa y una portada que comienza a dialogar con el lector desde el principio. El juego, ¿verdad? Cuando entremos en la novela, que es una condición médica, pues el juego de la caída de estas sombras que ven ahí representa una imagen tipo DNA, o sea, tipo genético. Esa era la intención
del artista. Ella dice tipo DNA porque ella es médico. Ajá. Yolanda López es reumatóloga. Reumatóloga, cierto. Y yo lo único que recuerdo del DNA en mi clase de ciencias, no sé hace cuántos años, yo sé que eso tiene que ver con el ácido ribonucleico. Yo no recuerdo nada La base más. de todo. Mira para allá. Yo me lo aprendí para el examen. Después de eso, con la ciencia no hemos estado muy en paz, pero Yolanda es médico y ustedes van a poder ver cuando lean la novela cómo se transfiere ese conocimiento, ¿verdad?, a la novela. Háblanos, Yolanda, ¿cómo surge la idea de esta historia? Cuando yo tenía que escribir este proyecto, que fue mi proyecto de tesis, yo estaba buscando un tema. Y entonces, pues tengo muchos intereses diferentes, ¿no? ¿Tesis de qué? La tesis en creación literaria, para acabar el grado en creación literaria. Bien. Y entonces, pues, estoy un día hablando precisamente con Ivonne Belén y ella me dice, tiene que ser algo que a ti te gusta. Y yo pensé, bueno, pues déjame ver, pues, ¿qué mundo más cerca de mí que el mundo médico? Y entonces, caramba, el tema de las demandas de impericia no ha sido tocado en la literatura puertorriqueña. Pensé, bueno, ese está bueno. Y recordé un caso que ocurrió hace muchos años, que nunca llegué a conseguir el caso a pesar de que un colega me consiguió el nombre del médico envuelto. Yo no conseguí el caso, pero yo recordaba la sensación que yo tuve a medida que fui enterándome de cómo evolucionaba y dije, yo me lo voy a inventar. Y por eso pues me lo invento, pero nace de ahí. Muy bien. ¿Y la historia vino, perdón, toda de un tirón o tú tenías, vamos a decir, la anécdota principal y luego los personajes se fueron desarrollando en el proceso de la entrega de capítulos? No, fíjate, yo, antes de yo entregar los capítulos, ya yo tenía el esquema. O sea, antes de yo empezar a escribirla, yo tenía mi esquema. Lo que yo no tenía era el final. El final siempre es bien difícil porque tú como que no sabes cómo la vas a acabar. Esa es la parte más mala. Sí. Yo sabía en qué época la quería poner. Yo tenía el esquema en mi cabeza. Yo cuando trabajo una historia y veo que yo quería incorporar datos de otros mundos, porque a veces siento que la literatura nuestra abandona el resto del mundo. Y es como si nos aisláramos, hacemos una historia del viejo San Juan o hacemos una historia de Puerto Rico y es como si no ocurriera más nada en ningún otro sitio, como si fuéramos un planeta. Entonces yo quería de veras incorporar lo que ocurre en el resto del mundo mientras ocurre mi historia. Así que por eso es que yo trato de traer la historia pasada de estos antepasados de él, para que se vea que estamos pues corriendo en un mundo que es parte del resto del mundo. Y por eso, o sea, yo quería incluir todos esos datos. Pero entonces yo necesitaba que mi personaje tuviera una edad X para yo poder incorporar el resto de los detalles. Así que yo fui estableciendo una tabla en qué fecha nació, cuándo nace la abuela, cuándo nace la madre, qué está ocurriendo en la historia cuando van naciendo esta gente. Y después que yo hice eso, entonces me senté a escribir. Qué interesante. Sí. Y evidencia, ¿verdad? Para que nuestra audiencia sepa que hay un trabajo de disciplina, Sí. de estudio, de investigación en todo buen texto. Sí. O sea, que mucho más allá de la idea luminosa que mucha gente, ¿verdad?, llama inspiración, Ajá. o la musa, más allá de eso que nos dura unos segundos en los que se nos ocurre la idea, luego hay un trabajo de investigación, de estudio, de estructura Cierto. del texto. Cuéntale a nuestra audiencia de qué trata la novela La caída de Alejandro Curtos. Bueno, La caída de Alejandro Curtos cuenta la historia de un médico que es demandado por un caso que ocurrió muchos años. Ya él está al final de su carrera, poco más o menos. Y va narrando la evolución de él, el proceso por el que él atraviesa, el proceso de la demanda, la decisión final de esa demanda. Y entonces, para poder ubicar lo que hubieran sido las decisiones posteriores de él o las otras metas que él tenía, yo incorporo la historia de esta familia que llega desde Francia, que posiblemente esa es la historia que más trabajo me dio a hacer, porque tuve que ir a investigar pues la Segunda Guerra, diferentes textos, momentos en la historia, pequeños datos. Obviamente los saco de Francia con una razón que no era que fueran judíos, porque entendí que eso estaba tan quemado, que yo quería sacarlo con ellos. Yo dije, no, por favor, esa no. Yo esa no la voy a usar. Así que yo utilizo otra idea para que ellos salgan de Francia. Y pues y el evento final de ¿verdad?, cómo lo influye a él, y el evento final de la novela,
que es la decisión final. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades en el proceso de escribir? Tal vez el mantener los tiempos, porque tal como te digo, yo le pongo la fecha, pero por ejemplo, si no es tan fácil mantener los tiempos, porque entonces tú tienes que estar tan consciente de que pues me cuadre, por ejemplo, en la cuestión de la demanda. De pronto me doy cuenta que la niña iba a tener más edad. Y dije, caramba, qué problema tengo para que esto me cuadre. Entonces, estuve un rato pensando, dije, diantre, pero es que ahora no me cuadra, porque no sería lógico, y ahí es donde me invento la otra carta y sacar otra ley. Así que yo creo que ese momento fue, primero yo pensé contar esto como una especie de conversación entre él y su abuela, pero de pronto me di cuenta que iba a ser demasiado engorroso. ¿Cuántas conversaciones podía tener él con su abuela? Ella era un ginecólogo, tú sabes, que la iba a ir a ver todos los días. Entonces es cuando nace la idea del diario, que esa me vino de pensar, ok, esta es la mejor forma en que yo lo puedo contar. Así que yo creo que esos fueron los momentitos más. Y el tratar de hacer el juicio, presentar el juicio dentro del contexto de un juicio, pero sin que fuera latoso. Por eso esa narración es bien corrida. Estoy de acuerdo. Me alegra que traigas el asunto de que te planteaste que contarlo en forma de conversación podía ser muy engorroso, porque una de las grandes, ¿verdad?, disyuntivas que enfrentamos al escribir es contenido y forma, ¿verdad? Este es el contenido, pero ¿cómo lo presento? ¿Qué forma le doy a este texto que resulte interesante, que resulte atractivo, que agarre al lector, que tenga el gancho? Y sí, definitivamente esa decisión es bien importante a la hora de publicar. Me dices que esta tesis la dirigió el doctor Luis López Nieves. Cierto, él era mi director de tesis. Mis lectores fueron La Torre Lagares y Emilio. Muy bien, tuviste un gran equipo. Oh, sin lugar a dudas, sí. Un equipo de lujo, ya lo creo. Wow. ¿Cuánto tiempo después de la tesis, de superar el grado, adquirir el grado, se publica la novela? Bueno, yo la fui escribiendo con miras a publicarla. Así que según yo la acabé, solamente le faltaba desarrollar más uno de los personajes, que es el personaje del propagandista médico. Uh-huh. Y yo defendí en el 2011 y la publicó en el 2013. Desarrollé entonces el personaje del propagandista, que es cuando entra la historia del propagandista en la novela. Esa no existe en la tesis. Okay. Uno de los elementos que más me sorprende gratamente de esta novela es el elemento de intertextualidad. Ajá. Hay una serie de comentarios, de alusiones, de epígrafes maravillosos que me gustaría que me comentaras. ¿Eso fue muy intencional o eso venía? No, eso fue completamente intencional. Yo entendía que en la medida en que esto era, que yo estaba escribiendo una novela, no solamente para que fuera una buena novela y fuera entretenida, sino que yo entiendo que en un grado de maestría, pues tu trabajo tiene que demostrar si tú adquiriste las destrezas que te enseñaron. Así que esto fue totalmente intencional, el tener la intertextualidad, o sea, todas estas cosas se hicieron con toda la intención de demostrar que aquí hay una maestría. O sea, hay una historia, pero hay una maestría. Sí. Y por eso es que posiblemente ahora estoy escribiendo otra cosa y no hay, ¿verdad?, tantas cuestiones de intertextualidad, pero es que ya no se la tengo que demostrar a nadie. Muy bien. Ya lo demostré una vez. Muy bien, me gusta mucho esa respuesta. Claro. Se nos acabó este primer segmento, que el tiempo se va volando, Yolanda, cuando estamos entre amigos. Regresamos en unos instantes, no se retiren, volvemos con Yolanda López. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido,
Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Curtos, farmacia no tiene el antibiótico que usted recetó, le dijo la enfermera sin esperar que la secretaria terminara de hablar. Doctor, la paciente que operó ayer tiene mucho dolor y quiere que usted le recete morfina. Una tercera voz solapaba a las otras dos. De pronto, los interrumpió la enfermera graduada. Doctor, la paciente 3 en la cama B no se ha puesto mala. Dice que le duele el pecho. 3B, Facunda, mi amiga la billetera. Voy ahí, le comunicó Alejandro moviéndose con premura. Al llegar ante la paciente la encontró pálida y sudorosa, apretándose el pecho con la mano derecha. En un instante arribaron a la habitación la enfermera graduada, Telles, la supervisora y hasta la enfermera práctica, Rivera. Cuando Curtos corroboró el historial y los síntomas, procedió a ordenarle a la enfermera: Rivera, llame al doctor Perna, rápido. Facunda, no te preocupes, que voy a pasarte a intensivo. Intensivo no tiene camas, doctor, le contestó Telles. Pues intensivo cardio, tampoco. Nadie estaba preparado para la respuesta que siguió. Curto se detuvo al pie de la cama de la paciente, con las piernas separadas, abrió los brazos, extendió las palmas hacia el techo y vociferó con un coraje que no pertenecía a la imagen de médico que solía tener. ¿Y qué se supone que yo haga con ella? ¿Que me la lleve para mi casa o que espera que me demanden otra vez? La habitación se tornó silente. No lo habían visto exasperarse jamás. Qué excelente escena, qué excelente escena. Los amigos y amigas cuando lean la novela van a descubrir un personaje tan humano como cualquiera de nosotros. Este médico es un personaje que nos cautiva desde el principio. ¿Ese personaje, Yolanda, responde a alguien que tú conozcas en el mundo médico? No. No a nadie. Él tiene características de diferentes personas que yo conozco. Es inevitable, por ejemplo, yo me expongo a mucha gente, no solamente médicos, sino pacientes. Así que es inevitable que uno lo va construyendo y lo va construyendo en referencia a pequeños detalles. Es como si tú crearas una persona. Así que no es una persona en particular, no. Esta imagen de la desesperación sí es una imagen que uno ha visto en muchos settings hospitalarios. Cuando el médico está, tú sabes, abarrotado de tensión y todo el mundo la cosa. ¿Y yo qué se supone que haga? O sea, que es una frase que para un médico es bastante común. Le va a ser bien familiar, sí. Qué bien. Una frase muy común. En esta novela se trabaja también el tema de la demanda, ¿verdad? Del proceso legal en el que enfrenta este personaje. ¿Cuánto tuviste que investigar? ¿Con quién conversaste para darle verosimilitud a esa parte de la novela? Da la casualidad que yo conozco a esta persona, ¿verdad? Que no voy a mencionar su nombre porque ya está en unas esferas muy pop-off, así que lo tengo que reservar. Pero quien le agradezco mucho, que cada vez que me visitaba, yo le decía, mira, ¿qué tú crees? ¿Se podrá hacer tal cosa? Y ella me decía, pues sí, eso puede ser. De hecho, a través de esa persona, yo conseguí la oportunidad de visitar una sala de tribunal y tuve ese feeling de tu caminar por el pasillo y que te investiguen y todo este feeling de tu estar ahí en la fila y hasta llegar frente a la sala y entrar a la sala. Así que sí, es parte de la investigación. El yo haberle preguntado particularmente a ella y ella fue dándome pues todos estos datos ¿verdad? De cómo se mueve. La cuestión de las leyes, pues bueno, ya yo sabía que un pediatra como tal o un médico que ha bregado con niños, ¿verdad? Tienen hasta los 21 años el niño. Esa parte yo la sabía. El resto fue inventarme la ley para que me cuadrara con lo que yo quería hacer. Muy bien, muy bien. El elemento de ficción en la novela. Claro que sí, claro que sí. De tus compañeros médicos o compañeras que han leído la novela, ¿qué te han comentado? Pues fíjate, les ha gustado mucho, les gusta el que pues es parte de la presentación, ¿no? del mundo médico, el haber humanizado el médico. Ellos pueden sentir eso, que tú estás narrando una historia de un médico y bueno, tengo aquí varios médicos, ¿no? Tú tienes el médico superficial, tú tienes el médico real y pues ellos se ven relacionados con eso, sí les ha gustado.
sí. ¿Cuánto de elemento autobiográfico hay en esta novela? Desde el punto, creo que tengo más detalles autobiográficos tal vez de, por ejemplo, hay una escena ahí de mi niñez cuando está por la calle que ella camina, que están las viejitas que te paran a preguntarte. Yo vivía eso, o sea, esos son como que me vino a la mente y dije, esta le tiene que haber ocurrido. Yo no soy ginecóloga, nunca he vivido la experiencia de ¿verdad? De un ginecólogo, así que en ese aspecto yo no... Tenía un ginecólogo que estaba conmigo al lado en la oficina y la imagen de la pared llena de niños la saqué de su oficina. Porque fue que un día entro a preguntarle algo y veo todo este montón de retratos de bebés. Y en ese aspecto, pues esos son mis pasos autobiográficos ahí. Sí, es que es inevitable que los textos se cuele Claro. nuestra vida. Nuestra vida Claro. está ahí. Claro. Y el sí. cielo que describimos Sí. es el cielo que vemos, y Sí. el frío que describimos es el frío que hemos sentido. Sí. Mira, el maletín viejo. Yo tengo un amigo brillantísimo, pero un colega súper brillante, que tiene un maletín que es un desastre. Y digo, chico, pero ¿por qué tú no botas eso? No, este siempre anda conmigo. Yo, ok. Entonces, son más bien como pequeñas cositas que son cosas que yo sí he vivido, pero no tal cosa como una historia que yo haya vivido. Esas pequeñas obsesiones, Esa, ¿verdad? ajá. Que hacen de cierta gente grandes personajes. Cierto. Porque eso del bulto lo convierte en un personaje. En un personaje. En un personaje. ¿Qué dijo tu familia cuando leyó la novela? Pues le ¿Qué gustó. comentarios han hecho? Sí, a mi familia, bueno, tú sabes que tu familia siempre te va a encontrar maravillosa. Tú eres la mejor escritora del mundo, tú te debes ganar un premio Nobel por eso. Sobre todo tus hijos, sobre todo tus hijos. Sí, o sea, es que no hay nadie que haya escrito mejor que tú. Sí. Así que uno sí tiene este orgullo de que tu familia se siente bien orgulloso, de que te vio alcanzar ese sueño, llevarlo a cabo, terminarlo. Así que sí, pero tú sabes que ellos te miden con una vara muy diferente, te miden con la vara del corazón. Una de mis experiencias más bonitas con esta novela es que yo tengo un amigo que es amigo mío desde Mayagüez. Él es profesor en la universidad hoy día, él es doctor en fisiología. Y entonces a mi amigo le gusta mucho leer. Pues da la casualidad que yo de pronto recibo un correo de él recién saliendo la novela. Un correo electrónico de Quique. Digo, Quique, abro el correo. Y me escribe, estaba en la tertulia buscando una novela de él que era el premio Nobel en esa época. Y alcanzó a ver esta escritora. Y yo me sentí como tan feliz cuando él me dijo, me encantó tu novela, me la leí de un tirón. Qué Wow, bien. me validé. Esos son los momentos hermosos que produce Cierto. también el escribir. Hay un momento maravilloso para mí que es el tú con el texto, ¿verdad? Esa intimidad que muchas veces nos provoca un poco de desesperación cuando esos personajes están ahí y luchan por salir o estás trabajando con ellos y no logras cuadrar ese mundo psicológico del Ajá. personaje. Pero también cuando alguien lee esa historia que uno escribió con tanta ilusión, yo creo que es un momento mágico, ¿no Sí, te parece? definitivamente, sí. Se ha dicho que los artistas cuando los aplauden, pues que esa es su mejor recompensa. Y yo digo que cuando alguien te dice, leí tu novela, me gustó, me provocó tantas memorias, me provocó tantos recuerdos, tantas preguntas, eso no se paga. Sí, es cierto, sí. Esa verdaderamente es la gran satisfacción del escritor, tú sabes. Es cierto. Tú eres médico, ¿por qué escribes? Pues fíjate, eso está más en mi corazón que el haber sido médico. Interesante. Pues yo no soy una teenager, ¿verdad? Y yo vengo de la década de los 70. Y cuando yo estaba en high school, yo era una estudiante sobresaliente en cuestiones de español y pues yo competí en concursos y hacía oratoria, todo este tipo de eventos. Así que mi meta era hacer un doctorado en filosofía y letras. Esa era mi meta inicial. Pero entonces, estamos haciendo una conversación y me dicen, de eso te vas a morir del hambre. Entonces yo era bien feminista. Yo no quería eso de que las mujeres hablaban, que me voy a casar. Y yo, no, espérate un momento, que eso no era lo que yo quería. Y dije, bueno, pues voy a seguir por mi segunda amor, que era la medicina para ser psiquiatra. Pues hice medicina, porque entonces yo hice todo este análisis. Yo puedo ser médico y escribir. Pues sí, no. Porque en la medicina tú escribes bien automático. Y es un esquema. Todos los historiales son iguales. O sea, paciente, mujer de tantos años que llega. Y encima de eso en inglés.
de forma tal que tú hasta pierdes el concepto de los acentos en un momento. Cuando ya han pasado muchos años, casi siempre escribía poemitas. Yo siempre estaba escribiendo poemas, o incluso en mis guardias de médico yo empezaba a escribir historias. Tengo montones de libretas llenas de estos personajes que yo conocí o historias que empecé, pero nunca las podía acabar porque había perdido parte de esa destreza. Así que cuando cruzo los 50, que un día digo, yo tengo 50 años y me quedé con este sueño. Y era cuando estaba la cuestión de la maestría y veo una publicación, yo voy a hacer esto. Y ahí es cuando retomo otra vez ¿verdad? Esa pasión. Así que siempre estuvo allí conmigo, siempre. Qué interesante que eso venía desde hace sí. muchísimos años, esta pasión por el lenguaje y esta pasión por escribir. Cierto. En ese proceso de hacer la maestría, Yolanda, se hacen lecturas diversas, todas dirigidas, ¿verdad?, a enriquecer el acervo cultural del escritor o la escritora. ¿Qué escritores te llamaron la atención? ¿Qué lecturas te robaron, te deslumbraron? Mira, de antes, porque yo siempre estaba leyendo, yo he leído a García Márquez porque eso es como ¿verdad? Eso es como Es un obligado. el dios García Márquez. Y lo leí en high school y quedé prendada con él. Vargas Llosa me gustaba, pero no me gustaba tanto. Yo era una fanática, macha, que eso se divide como las luchas de los artistas. Sí, tú sabes. Claro que Así sí. que, Sobre todo entre esos dos, que siempre estuvieron como con una pequeña Yo era más riña. García Márquez. Pero luego, y ahora no recuerdo ni por qué, yo empecé a leer a Donoso, José Donoso. Y a mí me fascinaba Donoso, Milán Kundera. Me gusta la forma en que ellos dejan ver el ser humano. Y eso era lo más que me gustaba de ellos. Cuando llegó a la maestría, Donoso no se menciona en la maestría. En la maestría yo vine a conocer a Benedetti, a conocer a Chekhov, que el cuento de Chekhov de la tristeza me fascina. Uh-huh. O sea, yo creo que yo lo pongo así como en un altar y a mí eso es lo máximo. Un cuento maravilloso. Así que, tú sabes, yo creo que fueron más los que influencian en mí y me arropan de los que fueron fuera. Tolstoy, yo soy una fanática fuerte, Uh-huh. pero es por lo mismo. Yo creo en escribir y dejar ver la humanidad del personaje. Y tú sabes que Tolstoy hace eso en una forma maravillosa. Así maravillosa. Cuando yo leí La muerte de Iván Ilich, Ajá. yo quedé fascinada con ese cuento, porque la muerte de Iván Ilich, que es narrar etapas de la muerte, se convirtió en un tema, pero súper, súper conversado en medicina, cuando lo estudió, ay Dios mío, se me olvida el nombre de ella, Pecado Mortal. Entonces me acuerdo del literato, no me acuerdo de ella. Pero bueno, ella dividió... ¿Kubler-Ross? No, sí, esa misma. La doctora Ellen creo que Kubler-Ross. Sí, sí. Ella narra estas etapas de la muerte, y yo digo, esta mujer vino a hacer esto en los que 40, 50, y ya este hombre había hecho eso en la literatura. De hecho, ese libro yo se lo regalé a un hematólogo oncólogo. Yo dije, este hombre tiene que leer esto, porque es precisamente el grado, ¿no?, de las etapas de cuándo va deteriorando y las etapas de la muerte. Así que yo creo que de ese momento, tal vez esos son los que más me... Has dicho que te gusta cómo estos escritores presentan el lado humano de los personajes, y precisamente tu novela se distingue por eso. Lo mismo te enamoras del personaje del doctor que del hombre que lo emplaza, ¿verdad?, que le entrega el documento de la demanda, o te deslumbras con el personaje femenino y no logras, como muy bien señala Miranda Merced, ¿verdad?, en su crítica, no logras definir con cuál de todos te quedas, porque en todos hay algo de ti y en todos hay algo bueno, ¿no? Y en todos está esa sombra de lo humano, de lo noble y a la vez de lo oscuro. De modo que todo eso fue también un trabajo que tú a conciencia hiciste. A conciencia hice, sí. Y si tuvieses que escoger uno de esos personajes, Ay, la abuela. te quedas con la abuela. Ay, me quedo con la abuela. Si tú supieras que ya casi a mitad de novela, yo decía, Carmen, yo debería escribir esto de la abuela nada más, pero no, sobre mi cadáver, que ya he trabajado mucho. Y bueno, y la acabo completa, pero la abuela para mí es verdaderamente el personaje más hermoso. Ok, muy bien. No sé cuánto tiempo me queda en este segmento, entonces ya se terminó. Hacemos una pausa y venimos en breve, no se retiren. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo
todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Porque sí, porque el doctor Alejandro Curtos Punó era un ser humano, como todos los demás. No era un dios. En un mundo mitológico pudo haber sido hijo de Quirón, pero nadie lo sumergió en las aguas del río Estigia. Por eso, el 16 de septiembre de 2002 lo emplazaron, evento que trastocó su vida. Le comentaba a Yolanda en el receso que la primera oración de esta novela es excelente. Comienza diciendo porque sí, porque era un ser humano y no era un dios. Me parece una manera extraordinaria de comenzar. Y ya el lector quiere saber quién es este personaje y por qué la voz narrativa asegura con tanta claridad que eso es así, porque eso es tan natural, porque es así. Porque es así. Comenzar me dio mucho trabajo. Entonces yo recordaba que Ángela López se pasaba diciendo, el principio de una novela es bien importante. El principio tiene que ser bueno, tiene que ser bien bueno. Y yo volví a escribir y votaba. Delete. Y volvía. Y entonces un día estoy pensando y digo, no, porque tengo que hablar de la novela. Y digo, pues, total, porque sí. Porque había que levantarlo. Así que ahí es donde pero me dio mucho trabajo, sí. Porque yo decía, ¿cómo comenzar a contar? Que el doctor o que el niño lloró, y yo, pero qué cosa más tonta. Y dándole cabeza, un día me vino el porque sí. Y así fue como la comencé. Es un excelente comienzo. Y cómo en esas primeras líneas el lector se entera del conflicto de la novela, del nudo, de lo que aprieta el texto. De modo que es un logro de síntesis y es un logro de estructura y es un logro de lenguaje. De verdad, yo estoy muy contenta de haber leído esa novela. Gracias. Me hizo mucho bien, me la disfruté. O sea, y hay textos que te lees por disciplina, porque hay que leerlo, y hay textos que te los lees porque los disfrutas, y tu novela fue uno de esos textos. Ay, Dios mío, me siento súper. Anoche yo estaba leyendo hasta tarde y qué bueno invertir las horas en una lectura que te enriquece el espíritu. Me dijiste que desde muy niña te interesaba la escritura. ¿Dónde te criaste, Yolanda? Bueno, yo vengo de un pueblo chiquitito, yo vengo de Gurabo, el pueblo de las escaleras. Ajá. Pero yo me eduqué en Humacao, o sea, me eduqué en San Lorenzo primero y luego me graduó de San Antonio Abad en Humacao. Pero me crié en el pueblo, una nena arriba en el pueblo. ¿Sabes? Porque en los pueblos te mantienes guardadita dentro de la casa. Sí, te mantienes encerradita en la casa. Cerradita. Ok. De esos años, de esas memorias del pueblo, ¿qué es lo que más tú recuerdas? O lo que más añoras? Tal vez esas épocas de las fiestas patronales en donde la gente salía como con esa tranquilidad y tú veías esa masa de pueblo que compartía. Entonces, no había, como por ejemplo, yo ahora vivo en el área metropolitana. El área metropolitana está bien dividida y está bien dividida por segmentos que definen clases sociales. Pero yo me crié en un pueblo pequeño en donde el que estaba al lado tuyo pues podía ser más o mejor que tú desde el punto de vista económico, ¿verdad? No de persona, en donde tú tenías amigos en el caserío y tú visitabas el caserío y hasta los que eran los títeres, porque antes no eran eran los títeres. Ajá. Mi hermano, que era calle, él tenía sus amigos títeres. Sus amigos títeres sabían verme pasar por la calle y decir, si uno de ellos me pitaba, esa es la hermana de Jesús, porque esos eran sus amigos. Okay. Entonces, tú sabes, había como esta cuestión de... Y unos códigos, ¿verdad? Unos códigos de respeto. Sí, yo sabía caminar y ir a buscar 1 litro de leche a las 11 de la noche. Yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo a hacer eso ni siquiera. De mi urbanización allí al Walgreens de la esquina. Eso yo creo que es lo que más extraño. Ese ambiente de comunidad, toda de pueblo, que no se va y que ya no se ve ni siquiera en los pueblos. Es cierto, eso es cierto.
¿De alguna manera está alguna memoria de este pueblo y de esta niñez en la novela? No, no. Como yo quería traer, mi pueblo no aparece aquí en ningún lado. Interesantemente, el pueblo que escogí fue Guánica. Ajá. No me van a perdonar el Gurabo. Pero lo que pasa es que yo quería traer a la abuela y su familia a Puerto Rico. Para yo poderla traer a Puerto Rico, en Gurabo yo no tenía nada donde yo podía ubicarla. Yo tenía que llevarla a través de Nueva York hasta la central, que era el movimiento lógico. Ujú. Y por eso escojo Guánica. Porque esa era como el lugar lógico a donde yo los podía llevar. Así que, y de hecho, yo no conocía nada de Guánica y estoy una noche tratando de escribir, ya se había acostado todo el mundo, y yo tratando de escribir la plaza y busco retratos, y ay, Dios mío, yo no tengo este feeling. Y como me acuesto a dormir, me despierto a las 7 y le digo a mi marido, vamos para Guánica. Y me mira así dormido, de verdad, y yo, sí, vamos para Guánica, ¿viste? Y entonces fuimos a Guánica. Qué hombre tan maravilloso. Dijimos, vamos a Aquí a Guánica. Guánica. Y entonces ese día fuimos, caminamos la plaza, caminamos la calle, caminamos la bahía. Entonces de ahí es de donde vienen las imágenes de las casas. Si tú vas, por ejemplo, y te paras en la plaza de Guánica, tú puedes ver dónde fue que hicieron el velorio de Granmé. O sea, tú puedes decir, en esa casa fue. Así que sí. ¿Cómo se llama tu marido? Tomás Alvarado. Tomás, un saludo desde de Letras. Gracias por acompañar a esta escritora A Guánica. a Guánica, ¿verdad? Y gracias No por... protesto. No, más gracias. Te lo agradecemos todos para lograr estas imágenes tan maravillosas. En la maestría se escribe mucho cuento, Yolanda. ¿Cómo te sentiste trabajando con un formato tan amplio y tan laxo como puede ser la novela? Pues más cómoda, porque ¿Sí? a mí me da mucho trabajo escribir cuentos, porque tiendo a hacer lo que hago en la novela. Me voy para un lado, me voy para el otro, quiero incorporar muchos personajes, muchos detalles, muchas disertaciones, y entonces me da más trabajo escribir un cuento. A veces lo escribo y tengo que leerlo como 20 veces para seguirle sacando los extras. De verdad, sí. Para cortar. Sí. Ese es el gran beneficio que tú ves en la novela sobre el cuento. ¿Ese es el beneficio? ¿O esa es la ventaja para el escritor? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Que la estructura no es tan firme y que tú tienes esta única libertad. Yo creo que sí. Que le permite al escritor pues ir desarrollando. Y si quieres entrar a otro cuento, porque aquí yo tengo el cuento dentro del cuento, yo metí 2 historias. Así que si tú vas a hacer eso en un cuento, también te da más trabajo, porque también ese segundo tiene que ser conciso. En tú sabes, el cuento no te permite esta disertación mental de tú casi dejar ver opiniones. O sea, aquí sí. Así que yo creo que sí. Que esa es la libertad que yo veo, que no hay atadura. Rompe escribir. Muy bien. Sí, no, de hecho, es un espacio más cómodo, más libre, te permite una gran cantidad de personajes, te permite divagar y sueltas un tema y tomas el otro y retomas el primero cuando tú quieres o cuando crees que la estructura es el momento. Es cierto, la novela tiene un formato mucho más flexible. Tú dijiste hace un rato que te expones a mucha gente y es cierto. Y sobre todas las cosas te expones a gente muy adolorida. Eres reumatóloga, de estar recibiendo gente a la que le duelen los huesos todo el tiempo. ¿En alguna medida tienes como proyecto literario una cantidad de historias que tengan que ver con tus personas, con tus pacientes? Pues fíjate, esa lucecita me la alumbró Hugo. Hugo, cuando escribe el libro de cuentos de él, ¿verdad? Que me lo firma, me dice, toma algo así como para que te animes a... Y de pronto yo pensé, mira, esto sería un proyecto interesante. Así que sí, lo he pensado, sí. Sí, porque yo pienso que si tú eres médico, y como has dicho aquí, antes de la medicina estaba la literatura y el amor por el lenguaje, estás lo que yo llamo en estado de literatura todo el tiempo. Entonces recibes pacientes y yo me imagino que ves en cada uno de ellos algunas características que irían también con un personaje. Sí, no, y la cantidad de historias que te cuentan. Exactamente. O sea, particularmente el reumatólogo,
como nuestro aspecto médico es manejo de dolor y el dolor tiene mucha influencia de tu estado psíquico, pues ¿sabes? Tú tratas de entrar en otras cositas, ¿y qué? ¿Cómo te va? ¿Y qué? ¿Cuántos nenes? ¿Y qué? ¿Y tu marido? Un encanto de hombre. O sea, sí, entonces ahí en muchas ocasiones, pues tú recibes una historia. Y yo he escuchado historias, pero increíble. Qué privilegiada, tú tienes grandes Sí. historias que contar. Y yo espero verlas en algún momento en un texto y decir, sí, tienes la gran ventaja. Es como los maestros, están todo el tiempo en contacto con tantos personajes grandes Así y mismo. pequeños. Cada estudiante es un mundo, cada paciente Cada es un familia, universo, sí. cada familia, ¿verdad? Es un componente, es un sistema que se puede desarrollar en una novela. Cuando uno piensa en novelas como por ejemplo La Metamorfosis de Kafka, o la de Camilo José Cela, La muerte de... se me acaba de olvidar el título, pero la de Camilo José, La muerte de... ya me acordaré. Pero son novelas que se fundan, que se fundamentan en historias de familias pequeñas. De Pascual Duarte. De la familia de Pascual. gracias, la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, gracias. Son historias sencillas que relatan la vida de una familia. Entonces yo digo, tú conoces tantas historias, qué cosa maravillosa, Yolanda. Nos quedan cuantos, pero estamos en el penúltimo segmento, ¿no? Todavía nos queda uno. Qué bueno, porque tenemos muchas preguntas que hacerle a Yolanda López López. En este momento me gustaría preguntarte, Yolanda, ¿por qué reumatóloga y no otra rama de la medicina? Eso fue interesante. Como te señalé, yo quería ser psiquiatra. Eso era, y yo creo que pues no dejo de ser psiquiatra en la medida en que tú manejas dolor y tienes que estar en la psiquis del paciente. Pero entonces, cuando yo estaba entrenando en centro médico, ya yo tenía un bebé. Mi esposo trabajaba en una compañía en Puerto Rico. Entonces yo roté por psiquiatría, que fue una cosa terrible. Yo no sé cómo es eso ahora, pero eso es peor que cualquier película. De verdad. Sí, y la imagen que tengo y que nunca en la vida he podido borrar es esta mujer con su bata blanca que se abre atrás, está toda manchada en sangre, parece que estaba arreglando. Todo este ambiente grotesco y feísimo. Y yo llegué al apartamento llorando. Y mi marido me dijo, ay, tú no vas a poder ser psiquiatra porque tú vas a llorar todos los días. Y entonces ya ahí, tú sabes, lo puse en detente. Y cuando tú estás entrenando, tienes la oportunidad, cuando estás como en tu cuarto año, de ir rotando por diferentes especialidades. Entonces, cuando roté por reuma, primero que los que estaban conmigo eran todos unos encantos. Los reumatólogos en general son felices. De hecho, cuando tú miras los análisis de estudio, se dice que en medicina, en reumatología, son los médicos más felices. Los médicos que menos se suicidan, los que más se suicidan son los psiquiatras. Así que qué interesante esta estadística, sí. Yolanda. Así que voy a reuma primero porque las enfermedades eran increíblemente interesantes, particularmente porque yo estaba en centro médico, que es donde tú ves cosas que posiblemente vas a ver una en tu vida y nunca más. Así que me enamoré de la reumatología. ¿Sí? Wow, qué interesante. Y son los médicos que trabajan con el manejo del dolor. Con manejo de dolor, con muchas condiciones que tú sí puedes revertir, ¿ves? Por ejemplo, en neurología hay muchas condiciones que es casi pasarle la mano y darle mucho apoyo. En cáncer, pues, tú sabes, hoy día ha progresado mucho. Para la época en que yo salía era peor. Pero en reumatología como que siempre hay una esperanza para algo. Así que vivo enamorada de mis dolorosos. Sí, qué interesante tu trabajo y qué humano. Vamos entonces a hacer una pausa en este segmento. Nos quedan unos minutos, me dice aquí segundos. Pues en estos segundos les voy a decir que vamos a hacer una pausa hasta el próximo segmento, que es el último segmento. No se retiren, seguimos conversando con Yolanda López López. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Este es nuestro último segmento en este programa Primer Jueves de Marzo con la escritora Yolanda López López y hablamos de su novela La caída de Alejandro Curtos. Le preguntaba a Yolanda, ¿dónde pueden ustedes adquirir su novela? ¿Me decía? En Mágica, en La Tertulia y en Libros AC. La Mágica y La Tertulia están en la avenida Ponce de León, en Río Piedras, Cierto. muy cerca de la Universidad de Puerto Rico. Dense la vueltita por allí para que puedan disfrutar del texto. Y Librería AC está en Santurce, frente a este complejo de viviendas que llaman Ciudadela. Y aquí mi director de programación está muy enterado, está al día, muy informado de esos foros literarios. No sé si es desde que trabaja aquí o un poco antes, pero sí, qué bueno que sabe dónde quedan las librerías. Eso habla muy bien de este director de programación. Es que allí también van bandas de rock. Ah, eso debe ser. No, ok. Él va a leer, muy bien, muy bien. Y yo sé que va a leer en algún momento La caída de Alejandro Curtos. Yolanda, cuando tú te posicionas frente a tu novela, ahora, después de publicada, leída, reseñada, premiada por el Pen Club de Puerto Rico, premiada por tus iguales. Así Que es. eso es una gran emoción. Sí. Una novela que estuvo compitiendo con textos extraordinarios como En el umbral de tu voz, de Dalia Estela González, Violeta, de Yolanda Arroyo, La Iluminada, de Ángela López Borrero, una novela que casi alcanza el premio Planeta, ¿verdad? Una gran novela. Y otros textos maravillosos, ¿verdad? Tu novela fue premiada por tus iguales, por escritores, por profesores que saben de literatura. Ahora tú te posicionas frente a ella. ¿Crees que la volverías a escribir de la misma manera? Este texto, en ese momento, sí, creo que sí. Creo que sí, porque él respondía a un momento específico. Era la salida de mi maestría, era el demostrar, pues, ¿verdad? Como te señalé anteriormente, las destrezas adquiridas. Claro. Así que sí, yo creo que no le cambiaría nada. No le cambiaría nada. Muy bien. ¿Qué ha aportado la escritura a tu vida personal? A la mujer, a la persona que es Yolanda López López. Bueno, sin lugar a duda es un arma de escape a la tensión, al estrés. Yo digo que yo no sé si es la literatura o las hormonas, pero yo le he dicho a mi marido que yo lo voy a pagar al que me saque de tiempo, porque nada me saca de tiempo. ¡Qué maravilloso! Sí, tú sabes que pues en las oficinas médicas a veces se dan unas situaciones X y pues cuando yo era más joven o tal vez antes, pues yo podía, no, eso es una cosa, que eso es un trabajo increíble. Y yo no sé si es porque hasta cierto punto te hace un poquito más humano el tú llevar al papel o el tú tratar de narrar en el papel la angustia o el coraje. Y entonces, pues de alguna forma eso influye en que es bien difícil, de verdad. Yo no tengo como este relax, esta paz. A veces cuando más malcriado están, pienso, debe tener algún problema. Aquí hay una historia. Y es verdad, aquí hay una historia. Y entonces en muchas ocasiones me encuentro tratando de ver, y si los veo, hay gente que no te dice que están enojados. Sí, no, están molestos. Ah, María, eso es puerta abierta. Y creo que eso me ha ayudado mucho la literatura en eso. Muy bien. Desde el momento en que uno escribe, tú te humanizas más. Sí. ¿Piensas entonces que hay mucho de espiritualidad en el acto de escribir? Oh, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Hay una energía puesta en las líneas que tú escribes y en los mensajes que tú llevas que son independientes e irrespectivos de las creencias que tú tengas o que no tengas. Es casi un acto de oración. Fíjate que, por ejemplo, en el mundo entero hay montones de masas haciendo oraciones a diferentes dioses, pero todos ellos, ¿qué hacen? Decir unas palabras y repetirlas muchas veces. Y entonces yo creo que el gesto espiritual
está en la pronunciación y en la energía que llevan esas palabras y respectivo del Dios que tú clamas. Y cuando tú estás escribiendo, tú estás llevando un mensaje, tú estás haciendo como una oración. Y le pones energía a eso, o sea, yo creo que sí. ¿Qué libros están en este momento en la mesa de noche de Yolanda López López? Ay, Dios mío, si tú supieras, es una estiva. Es una estiva. Mira, es una estiva terrible, porque yo lamento no tener como tanto tiempo para leer. Entonces, tú sabes, tú tienes como ese montón de libros allí. Vamos a ver. Ahora mismo estoy leyendo uno que debería acordarme el título, pero no es de ningún escritor local. Tengo sobre allí pendiente, que quiero leer porque me dijeron que era muy bueno, el de Esa manía de quererse en silencio. De Miriam Montes Mock. El de Miriam Montes es mi primer libro a leer, pero es así. Estoy frustradita en eso. Sí, de verdad, bien frustrada. ¿Dónde escribe Yolanda López López? ¿Dónde? En cualquier sitio, fíjate. Sí. Yo no necesito el silencio. De hecho, esta mañana yo ahí amanecí con fiebre y dolor en el cuerpo y que se tocó como 20 pastillas encima. Entonces me quedé en casa y cuando salgo de las primeras pastillas, digo, déjame acabar esto, un proyectito que estamos haciendo en un grupo que es el grupo de Amalgama G7, que estamos Mara, Daisy Cruz, está Wilda Cáez, Alejandro Polanco y Milagros González y yo. Tenemos este proyecto y yo estoy atrás en una asignación que me dieron. Después déjame ponerme a hacer esto. Pero yo prendo el televisor. Yo no sé lo que está pasando ahí, pero yo sí. Lo necesitas. Yo necesito ese ruido. Entonces, qué interesante. Él sigue sonando, pues yo sigo escribiendo acá. O sea que, y lo mismo puedo escribir frente al televisor, que en la mesa, que pues tengo un cuarto que tengo un escritorio y a veces voy y me siento, pero yo no necesito un lugar específico. Maravilloso, Sí. Maravilloso. Los niveles de concentración se pueden dar en escenarios tan distintos, ¿verdad que sí? Cada sí. cual tiene una manera de concentrarse Sí. y de entrar en el texto. Y yo siempre he sido así. De hecho, si yo estoy leyendo algo, mis hijos se desesperan porque ellos pueden llamarme y yo no escucharlo. Entonces se acercan. ¡Mamá! Perdón, ¿qué tú me dices? Estás tan metida. Sí, cuando yo me meto, no importa. Muy bien. Cuéntanos sobre la noche en que recibiste el premio. Tu novela fue premiada en el Pen Club. Mira, eso fue, verdaderamente fue mágico porque como yo te señalé, yo había trabajado con el Pen Club por 2 años y yo sé lo que es organizar este tipo de actividad. Organizarla da mucho trabajo. Así que cuando pues lo anuncian, yo digo, mira, yo voy a ir porque no hay nada más triste que tú hacer esto y después la gente no va. Como unos días antes me envían un mensaje y el mensaje era un mensaje genérico que decía, el jurado ha evaluado su obra, espero que nos acompañe esa noche, qué sé yo qué. Y yo dije, wow, pero qué gancho más bobo, tú sabes, porque el jurado ha evaluado todas las obras, así que esto no es otro mensaje que para enganchar a la gente para que vaya, eso es lo que yo pienso. Pero entonces, cuando yo estoy sentada allí y llaman la de María Zamparelli, que yo sabía que era una novela excelente, después llaman la otra muchacha y por último se para Beatriz. Cuando Beatriz Navia se paró a leer ¿verdad? El premio, ahí fue cuando a mí me dio como este vuelco. Porque recordé que días antes Beatriz me había enviado un mensaje en que me decía, en días recientes volví a leer tu novela y me parece que tiene mucha humanidad. Y yo pensé, no es cierto que es que la leyó para esto. Te juro que me dio como esa cosa. Cuando esa mujer me mencionó, bueno, nada, yo soy bien llorona, yo lloro por todo rápido, tú sabes, uno llora y se seca las lagrimitas, pero para mí fue una emoción bien grande y me siento bien honrada por lo que tú dices. El jurado del PEN es un jurado que se selecciona y no se toca y no se le informa a nadie. Eso es un secreto que conoce la misma directiva, punto. Ellos a nadie le dicen quién es el jurado, este jurado es libre de ellos declarar el premio desierto, de escoger 1, escoger 2, escoger 3. Así que yo de veras que me siento bien honrada, bien honrada. Porque pues tú sabes que te evaluó a alguien que si le cae simpático o no le cae simpático, pues no es importante. Porque es gente que no te conoce. Es gente que simplemente leyó tu trabajo y le gustó. Yo te digo que para mí ha sido un honor bien grande, bien grande. Qué bueno, lo celebramos mucho esa noche. Vimos la emoción de todos los que subieron allí a sentir el respaldo a su trabajo. Y yo que hablo tanto, lo único que lamento
Es que no pude decir nada coherente. Yo estaba tan pero una boba, parecía una boba. Gracias, gracias. Y después digo, qué barbaridad, Dios mío. Sí, pero ¿cómo es posible? Tú sabes, yo que hablo tanto, que no me callo la boca. Lo único que decía es, gracias, me siento honrada, gracias, me siento honrada. La emoción te dejó sin palabras. Me dejó sin palabras. Nos Yo pasa, que no me callo la pasa. boca. En momentos Sí. claves nos pasa. Cuando todos decimos, pues le doy las más expresivas gracias. Y eso lo hemos dicho 1000 veces y hemos manoseado la frase 1000 veces. Es Así cierto. mismo, es verdad. Pero, es verdad. pero fue una emoción muy linda y celebramos mucho esa noche con todos los textos premiados, que me parece que fueron muy justos los jurados en la selección. ¿Qué proyectos tienes para los próximos años de escritura? Hay unos que te hemos sugerido aquí, hay unos que están contemplados, pero realmente tuyos. Trabajando. Bueno, yo llevo investigando una novela que ya tengo bastante tiempito investigando y ya la empecé a escribir. Así que estoy en el proceso de escribir, de terminar esta novela que ya empecé. Tenemos un proyecto con Amalgama que yo quiero que lo acabemos este año porque ya llevamos desde el año pasado. ¿Amalgama Así es un que- proyecto de qué? Para que la audiencia Amalgama entienda. es un proyecto de un grupo de escritores que se unieron con miras a publicar juntos. Y pues estamos haciendo un proyecto para publicar un libro, ¿verdad? Así que pues trabajamos cuentos, nos los compartimos, nos opinamos, si está bien, no está bien. Así que pues en ese proyecto estamos, pero pues seguimos sometiendo y tú sabes cómo es esto, que te mata la tijera. Cuando tú crees que te quedó rello, te lo doy. Eso no está bien, nada. Así que pues queremos ver si podemos acabarlo para publicarlo este año. Muy bien. Por lo demás, pues la novela, escribo una que otra poesía de vez en cuando. Así que, y entonces me gustaría ver si puedo reunir mis cuentos, los que he escrito hasta ahora, pulirlos y publicarlos para que no mueran en una gaveta, tú sabes. Así que vamos a ver si el año me da para todo eso. ¿Qué temas estás cultivando en estos cuentos que estás trabajando para Amalgama? ¿Qué temas estás abordando? Varios. Son Sí. varios temas. Son varios temas. Cada uno es libre, tú sabes, por ejemplo, en una ocasión nos pusimos un cuento de amor o un cuento ridículo, ¿ves? O sea que tiramos como un entonces cada uno escribe y luego lo compartimos. Se retan. Ajá, y nos retamos, sí. Muy bien, muy bien. Eso es muy interesante. Ya. Ese tipo de ejercicio es muy interesante. Y lo que viene a la mesa luego cuando llegan todos con el cuento escrito es maravilloso. Cierto. Y es ver qué produjo aquel, qué se le ocurrió al otro. Ajá. Y es una camaradería muy linda. Me imagino que eso Sí, también sobre todo eso, sí. lo disfrutas en ese tipo de En experiencia. ese tipo de experiencia, cierto. Y estás con gente muy buena. Cierto. O sea, no solamente buenos escritores, gente Sí, buena. que son buenos amigos y buenos escritores, muy cierto. Eso es cierto. Bueno, que queremos decirle a Yolanda que nos encanta tenerla en este programa. Deben leer La caída de Alejandro Curtos para que estén al tanto de cómo escribe esta escritora, que también es reumatóloga, pero que tiene una gran pasión por las letras y por el lenguaje, para que estén alertas a sus próximos proyectos. Y para que cuando se le encuentren por ahí hagan contacto con Yolanda. Tenemos un proyecto pronto, Yolanda, de escritores en la calle. Okay. Se está abriendo un espacio físico en el municipio de San Juan el primer y tercer domingo de mes. Okay. Va a haber un espacio físico que se le va a dar a los escritores para que lleguen con sus libros y sus mesas y se sienten. Se llama Escritores en la Calle. Qué nice. Porque vamos a tener contacto con el pueblo. No solamente se compra el libro, se habla con el escritor, se conversa sobre la obra y eso va a abrir, ¿verdad?, unas puertas y unos procesos de relaciones humanas favorables. Fíjate, tú me alegro que eso exista. El otro día me pidieron una opinión sobre el mundo editorial para una entrevista que va a salir en la revista de Mancha de Tinta, no, la que tiene la cofradía. Rostro de Tinta. Rostro de Tinta. Y yo comentaba que el mundo editorial en Puerto Rico, aparte de que son pues, muchos bloques independientes, el problema está en el mercadeo. En que, tú sabes, ya tú no puedes esperar que la gente llegue a la librería. Tú llegabas a la librería porque la librería estaba en Plaza Las Américas. Porque si a mí me tocaba ir a Río Piedra a comprar un libro, yo no iba a ir. Yo iba a Plaza, iba a Teques. ¿Ves? Uh-huh. Así que lo que ustedes hacen es llevar la montaña a Mahoma. Es cierto. Y eso está bien. Es cierto. Sí. Sobre todas las cosas, porque no habrá que pagar un % muy alto por la venta del libro. También. No se te va a cobrar Sí. nada. Tendrás el espacio para
para un poco honrar, ¿verdad? Que se te honre el esfuerzo y el sudor de tu trabajo. De todo, cierto. Bueno, me parece que hemos llegado al final de este programa. Yolanda, gracias por estar en De Letras. Gracias a ti, de Esta verdad. es tu casa. Esperamos que tus próximos proyectos vengan nuevamente a este foro para discutirlos, para hablar sobre ellos. Gracias por escribir será. desde tu puertorriqueñidad, porque Puerto Rico está en la novela de Yolanda Sí. López López. Un saludo a tu esposo, a tu familia, y un saludo al doctor Víctor Acevedo, que está viendo este programa. Mi esposo querido, mejórate pronto, estás algo enfermo, y te espero en Puerto Rico muy pronto. Un abrazo y un beso. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.